La serie, hoy es el último domingo de junio y continuamos con la serie de los Salmos. Hermanos, los Salmos fueron conjuntados de una manera bien particular, como dije el domingo pasado, y a veces yo me pregunto por qué el Salmo más viejo o el más antiguo no aparece de número 1. Algunos dicen que el salmo más antiguo es el Salmo 90 que escribió Moisés y debería aparecer de 1, pero no es así. No están ubicados en la Biblia de esa manera. Entonces hoy vamos a comenzar con el Salmo 1. El domingo pasado echamos las bases, hablamos un poquito acerca de este maravilloso libro de cantos llamado Los Salmos. Hoy vamos a arrancar con el 1, pero eso no quiere decir que el próximo domingo vamos a hablar del 2 y el otro domingo vamos a hablar del 3, porque son 150 salmos, aproximadamente nos llevaría unos 3 años y tanto hablando solamente de los salmos. Hoy hablamos del 1, posiblemente el otro domingo terminemos el Salmo 1, porque aunque lo que tiene son 6, 12, ¿cuántos versículos tiene? 6 versículos. No nos va a dar el tiempo para terminar esos 6 versículos. Les aseguro que no nos va a dar el tiempo, hermano, porque la palabra de Dios es muy rica. Algunos titulan el Salmo número 1, lo titulan así: un salmo de bienaventuranza o desgracia. ¿Qué tal? ¿Qué tal que usted diga, vamos a leer la desgracia que aparece en el Salmo 1? Bueno, algunos le llaman un salmo de bienaventuranza o desgracia, dependiendo el camino que usted tome y que yo tome, va a ser una bienaventuranza o va a ser una desgracia para nosotros. Otros le han dado el título El justo y los pecadores a este salmo. Cuando usted lo lee, de hecho en mi Biblia, estoy notando en esta Biblia, tiene como título El justo y los pecadores. Recuerden que cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, encontramos a la persona de Jesucristo, encontramos al Señor Jesucristo en los Salmos, y algunos estudiosos han dicho que este bienaventurado, ese varón bienaventurado que aparece en el Salmo 1, se está refiriendo a la figura del Señor Jesucristo, porque ninguno de nosotros como seres humanos podemos, humanamente hablando, cumplir con lo que está escrito acá en este Salmo. Salmo 1, ¿lo tienen? Digan amén. Amén. Algunos apelaron por los lentes, como don Julio. Bueno, ya a todos nos toca. ¿Qué tal si usted está de pie y deja descansar la silla y la banca una vez más y leemos la palabra del Señor? Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malvados perecerá. Señor, delante de tu palabra estamos. Que tu Espíritu Santo nos dirija en cada palabra. Invocamos tu nombre. Estamos delante de tu presencia, Señor, y en este instante te pedimos de todo corazón, Señor, que llenes nuestras vidas, que llenes nuestras almas, que el que necesita exhortación sea exhortado, que el que necesita ánimo lo pueda recibir, que el que necesite tomar decisiones pueda hoy encontrar en tu palabra la llenura del Espíritu Santo para salir de este lugar henchidos, llenos, Señor, de tu presencia, llenos de tu palabra y dispuestos a cumplir lo que tú nos estás diciendo en esta mañana. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos.
quiero resaltar la palabra bienaventurado. Tanto en el hebreo como en el griego, la palabra bienaventurado significa dichoso, dichoso, feliz. Algunos han dicho feliz en gran manera, feliz 3 veces. Como cuando usted tiene una alegría que no se puede contener. El día que Venezuela clasificó a los cuartos de final de la Copa América, al otro día comenzaron a pasar videos de la gente celebrando la clasificación. Y algunos hacían así, ¡ah! Eso es ser feliz. Eso es ser dichoso en cuanto al deporte. Es una celebración que no es una celebración, bueno, sí, clasificó. No, hay gente que celebra que en gran manera. Hoy vuelve a jugar y va a estar la gente otra vez ahí pendiente. Bueno, bienaventurado en el Salmo 1 significa dichoso, significa feliz. Y cuando dice bienaventurado el varón, se entiende que también la mujer, Entonces pudiéramos decir, dichoso, feliz el hombre y la mujer que no anduvieron en consejo de malos o atiende el consejo de los malos. Y esto, hermano, habla de la importancia de con quién usted se junta. ¿Aló? De con quién yo me junto. Habla de la importancia que tienen las personas con las cuales nosotros nos estamos relacionando. Los amigos que tenemos, la gente con la que pasamos mucho tiempo. Debemos nosotros ser bien selectivos y debemos tener buen cuidado, y ya vamos a ver por qué. Mire, mi hermano, si tú insistes en pasar tiempo y tener amistades con los que se burlan de Dios, sin duda alguna, tú también vas a ser arrastrado. No, que yo soy un cristiano maduro, que yo soy un cristiano fuerte. Mentiras. Tú vas a ser arrastrado. La estadística dice que si tú insistes en juntarte con burladores de Dios, incluyendo la música que ellos cantan, la música que tocan, todo su estilo de vida, y tú insistes, y el Señor te lo dice, no te juntes con los burladores, no andes en el consejo de ellos, no andes en el camino de ellos, no te sientes en la silla en la que ellos se sientan. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y tú dices, eso son bobadas del pastor, yo ya soy un hombre maduro, yo soy una mujer madura. Yo no tengo ningún problema, yo puedo juntarme. Bueno, te harás indiferente a la voluntad de Dios. Cuando tú insistas en juntarte con esos que menciona el Salmo 1, tú te harás indiferente a la voluntad de Dios. Y ya la voluntad de Dios no será para ti algo que tú dices, yo quiero cumplir la voluntad de Dios, sino que tú vas a decir, esas son bobadas en la iglesia. Yo soy un hombre maduro, yo soy una mujer madura. Bueno, Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Escuche esto, habla de costumbres. Hay gente que dice, las costumbres son malas. No, hay costumbres muy buenas. Hay costumbres, por ejemplo, familiares. Tú en este momento tienes una costumbre, tienes acostumbrado a venir los domingos en la mañana, y yo te felicito por esa buena costumbre que tienes de los domingos en la mañana apartar para estar aquí en la iglesia. Pero la Biblia está diciendo en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué está diciendo? Si tú te juntas con personas avariciosas, esas costumbres tuyas o las costumbres de esa persona avariciosa van a pasar a ser tus costumbres. Habla de una manera de vivir. Las malas compañías o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra del Señor. Hermano, vas a ser arrastrado por ellos sin duda alguna. Por eso la Biblia nos advierte tanto y nos dice, no
te juntes. No te juntes, no hagas yunta, no tengas a las personas como íntimos amigos tuyos si no son personas temerosas de Dios, porque te van a ir arrastrando y cuando tú veas vas a estar en sus pensamientos, vas a estar en sus caminos y vas a estar sentado con ellos haciendo lo que ellos hacen. Y cuando tú mires dices, ¿pero en qué momento pasó esto? Bueno, pasó. Eso la Biblia lo advierte. Volvamos al versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo quiero, hermano, que notemos los 3 pasos que aparecen acá hacia la desviación para alejarse de Dios. Aparecen 3 pasos. Paso número 1, atender el consejo de los malos. Ese es el paso número 1, entra por aquí. Cuando yo comienzo a prestar mi oído al consejo de los malos, y vamos a ver ahorita qué es esa palabra mala, porque uno dice eso, esa persona es mala, de malas entrañas. Eso es diferente a decir, esa persona es como medio malosa. Son como niveles que tenemos. Pero el paso número 1 para alejarme de la voluntad de Dios, el paso número 1 para desviarme hacia el camino del pecado, es escuchar el consejo de los malos. ¿Cuántos amigos tú tienes que son burladores de Dios y tú insistes en seguir con ellos? ¿Cuántos tengo yo? Oye, hermano, esto me llevó a mí a hacer una selección, a revisar. Paso número 2, andar en el camino de los pecadores. Y paso número 3, sentarse en la silla de los escarnecedores. Esa palabra, escarnecedor, es alguien que hace burla insultando con el fin de ofender. El que se sienta en la silla del escarnecedor es alguien que se burla con la intención de ofender, especialmente a la persona de Dios. Pero tú los tienes y yo los tengo a veces como amigos. Es mi amiga y decimos así. Y a veces hasta peleamos con los cónyuges. Es que esa es mi amiga o no tengo yo derecho a tener mi amiga. Eso no existe, hermano. Eso no existe. La mejor amiga, y lo decimos así, debe ser tu esposa. Y el mejor amigo debe ser tu esposo en el caso de los que son casados. Miremos esto, hermano. Empiezas oyendo el consejo, después empiezas a caminar los mismos caminos de los malos y terminas sentándote con ellos y pasando la mayor parte del tiempo con ¿quiénes? Con los que andan en consejo de malos, con los que andan en camino de pecadores y con los que se sientan a burlarse de Dios y a burlarse del evangelio, hermano. Y nosotros ahí, en medio de las burlas que ellos hacen hacia la Biblia, hacia Dios, hacia los evangélicos, y nosotros hasta nos reímos a veces, hermano. Ese bicho, ese pastor es un desgraciado, perdonen ustedes la palabra. Y nosotros no somos capaces ni de decir, respete por lo menos. No. Bueno, hermanos, tengo una frase para ustedes. Mientras más meditemos en la palabra de Dios, más recursos tendremos para batallar en esta vida. Mientras más meditemos en la palabra de Dios, más recursos vas a tener. Amén. O ay, ¿estás aquí o te fuiste? Espero que no estés en el consejo de los malos, sino en el consejo de Dios. Amén. Dios nos quiere dar a nosotros un consejo. Por eso, hermanos, yo insisto, lo he dicho en otras enseñanzas, cuando la gente dice, bueno, es que mis mejores amigos, de verdad, yo no sé, en la iglesia son puros hipócritas. Mis mejores amigos, las personas con las que yo más comparto son personas no cristianas. Y lo decimos así como todavía medio orgullosos. Yo en la iglesia no tengo amigos. Eso allá algo está pasando ahí. Algo está mal. Porque, hermanos, ¿cómo es que mi mejor amigo, mi mejor amiga es una persona que anda en consejo de malos, que anda en camino de pecadores y que anda sentado en la silla de escarnecedores? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que mis mejores amigos no están en la iglesia? Los que andan batallando por las almas, los que andan orando, los que andan predicando, los que andan adorando al Señor, los que andan sirviendo, sino que mis mejores amigos no son cristianos. Algo anda mal. O la Biblia dice mentiras o yo estoy mal.
Pero mis mejores amigos, yo como hijo de Dios, no pueden ser personas no cristianas. Yo te quiero hacer una pregunta, o más bien 3 preguntas. ¿Los amigos que tú tienes te dan buenos consejos? Yo estoy seguro que algunos van a responder sí, claro, me dan buenos consejos. ¿Seguro? Segunda pregunta, ¿los amigos que tú tienes, sus caminos son agradables a Dios? Esos amigos con los que hasta los defiendes, esos amigos, sus caminos son agradables a Dios. Otra pregunta, ¿tus amigos te llevan a honrar más a Dios? ¿Esa amiga, ese amigo te lleva a honrar más a Dios? El Salmo 26, versículo 4 dice David: no me he sentado con hombres hipócritas. Eso no lo está diciendo un religioso, porque es que a veces también nuestras iglesias están llenas de personas religiosas, practican la religión, pero no una vida cristiana. Dice David: no me he sentado con hombres hipócritas. Él no está diciendo esto porque es un religioso, sino que él quiere honrar a Dios. Y cuando yo tengo amistades que deshonran a Dios, que se burlan de Dios, que blasfeman de Dios, que hablan mal del evangelio, yo entonces tengo que aplicar esto y decir como David: no me he sentado con gente hipócrita. No me he sentado con gente hipócrita. Hay un pasaje que el apóstol Pablo habla a los Corintios en el capítulo 5 y habla acerca de con quienes nosotros nos asociamos. Y con quién usted se asocia va a determinar lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Vamos a buscarlo, Dalis, primero a los Corintios capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Hermano, este pasaje dice con claridad lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y lo conseguiste? Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Déjeme buscarlo aquí entonces en la Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Vamos a leer primero el 9 y luego el 10. Dice: os he escrito por carta, el Espíritu Santo hablando, que no os juntéis con los, ¿qué dice? Fornicarios. Leemos el versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, él está diciendo: no me refiero a los avaros, a los fornicarios, a los idólatras que no son cristianos, porque entonces ¿con quién vamos a vivir? Ahora leamos el 11, que es en el que yo me quiero detener, hermanos. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, mire, lea conmigo, con ninguno que llamándose hermano fuere ¿qué? Pero mire cómo dice, que esa persona se llama cristiana, que esa persona se dice que es hermana, pero no lo es. Mire, más bien que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere ¿qué? Fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. ¡Wow! Con el tal ni aún comáis. Hermanos, ese versículo 10 nos da un aspecto a entender bien, y hay que saber diferenciar y conducir. Hay que saber conducirnos, hermano. No es que usted va, por ejemplo, a tomar un taxi. Vamos a suponer que la hermana Xiomara va a agarrar un taxi en el centro de San Cristóbal y le va a decir: ¿usted es un fornicario? ¿Usted es un idólatra?
Y entonces el taxista responde, sí, yo soy un carnal. Ah, no, con usted no puedo ni aún sentarme en su taxi. No está diciendo el apóstol Pablo eso. Está diciendo que aquel que llamándose hermano, que está dentro de una iglesia, que te dice Dios te bendiga, mi hermano, tú eres mi hermano, pero es un avaro, es una idólatra, es un fornicario, es un borracho, es una persona que maldice, es un ladrón. Dice que no debemos nosotros compartir ni siquiera los alimentos. Pablo habla y dice que aún sus ropas están contaminadas. Entonces, hermano, con quién yo ando va a determinar cómo yo voy a terminar en mi vida. El Salmo 1 habla de las personas que no son cristianas y que no debo tenerlas como mis mejores amigas. Una persona no cristiana no debe ser tu mejor amigo ni tu mejor amiga, porque esa persona es una persona que anda en consejo de malos, que anda en camino de pecadores y que anda en silla de escarnecedores. Por ejemplo, permítame ilustrar esto. Viene alguien y dice, ¿acaso que usted piensa que el pastor suyo no tiene sus cositas ocultas también? Claro que sí, las tiene. Lo que pasa es que eso es un hipócrita. Es que ellos son hipócritas. Y entonces ahí vienes tú y escuchas el consejo de los malos que te dicen que el pastor es un idólatra. Por ejemplo, el pastor es un idólatra. Y entonces tú prestas tu oído. Eso es escuchar el consejo de los malos. Eso es seguir el consejo de los malos. Persona que anda en el consejo de los malos es el que presta el oído para que me vienen a hablar mal de alguien de la iglesia y yo presto el oído. Y yo digo, pues sí, ¿no? Sí, eso todos somos iguales, eso en el mundo todo es igual. Y se burlan del evangelio y sí, pues eso, sí, tal. No, hermano, esa persona no puede ser mi mejor amiga, porque es una persona que me está a mí arrastrando. ¿A qué? A deshonrar las autoridades, a deshonrar el evangelio y principalmente a deshonrar a Dios. Entonces una persona puede estar dentro de una iglesia, puede estar asistiendo a una iglesia, puede tener talentos y puede ser una persona mala. Y nosotros muchas veces como pastores nos vemos en la obligación de tener que echarlos de las congregaciones. ¿En serio, pastor? ¿Y dónde queda el amor de Cristo? Porque amo, como Cristo ama, tengo muchas veces que cortar. Y uno dice, ¿en serio? Eso no puede ser. Hermano, lo primero que vamos a ver es lo que no hace el justo. Lo que no hace una persona justa aparece en el versículo 1. En el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anda o que no anduvo en consejo de malos. Aquí aparecen tres palabras o tres vocablos que quiero con ustedes compartir. El primero es no anduvo. Esa palabra anduvo viene de una palabra hebrea que es halak y significa acudir, significa andar. Y mire esto que lo tengo subrayado. Esa palabra anduvo significa aumentar. Yo no puedo andar con una persona que le gusta aumentar las cosas. Uy. No puedo yo tener amistad con alguien que le gusta aumentar, que le gusta andar, que le gusta acudir. Significa caminar, significa conducir, significa entrar, significa marchar. Bienaventurado, feliz, dichoso el hombre y la mujer que no anda con ese grupo de personas que llamándose hermanos están haciendo daño. Pastor, ¿y dónde está el amor? Por amor lo estoy diciendo, por amor estoy compartiendo lo que la palabra de Dios dice. El segundo vocablo que aparece ahí es no anduvo ¿en qué? En consejo. La palabra hebrea es etzá y significa aconsejar, pero mire también lo que significa un plan, una estrategia. Uy. Es decir, una persona que se pone en marcha para aumentar con una estrategia, con el fin de hacer daño, con el fin de deshonrar a Dios y deshonrar a la misma iglesia a la cual se congrega. Hermano, eso
la Biblia nos dice, no andes con ese grupo de personas, no los tengas como mejores amigos. Y lo último, el vocablo que aparece en el versículo 1 dice consejo de malos. Esa palabra mala también es una palabra hebrea y es un poco difícil de pronunciar, pero es como rasha, termina en HA y con tilde en la A, rasha. Significa moralmente mal. Un consejo de malo es una persona que está moralmente mal, pero ella piensa que no, o él piensa que no. No, yo no estoy mal. Una persona activamente mala. Uy, hermano. ¿Y cómo es que nosotros andamos con esas personas? ¿Y cómo es que nos gusta el consejo de esa persona? ¿Y cómo es que andamos en sus caminos? ¿Y cómo es que nos sentamos en la silla con ellos? Con personas que, llamándose hermanos, nos llevan a separarnos del Señor. Esa palabra rasha significa una persona activamente mala, una persona culpable, un delincuente, un impío, un malvado, un pecador perverso. Ese malo, ese rasha que aparece ahí en el Salmo 1, dice que es una persona tan culpable que merece la muerte. Cuando el Espíritu Santo dice, bienaventurada la mujer que no anda en esos consejos, que no camina con ellos, que no se sienta, es porque la cosa es seria. Nos van a arrastrar, hermano. Te van a arrastrar. Y la Biblia dice, no te dejes llevar. Diría algo así, acomodando esta frase a mi manera de ver. Es atender el plan estratégico de alguien que moralmente es malo y ponerse en marcha con él. Eso es lo que el Señor nos está advirtiendo, hermanos. Alguien que moralmente está mal y se pone en marcha, pero yo quiero seguir con él. Yo quiero seguir ese camino. Alguien que se llama hermano, pero que es todo eso que dice la Biblia ya en 1 Corintios capítulo 9, capítulo 5, versículos 9 hasta el 11. Cuando la Biblia dice que ni aún comáis, hermano, a mí, les voy a decir sinceramente, a mí me parece exagerado. Pero como la opinión mía no cuenta sino lo que Dios diga, entonces yo me tengo que sujetar. A mí me parece exagerado que yo no pueda ni sentarme a comer con alguien malo, con alguien borracho, con un fornicario, con un adúltero, con alguien que moralmente está mal, pero que no quiere cambiar. Escuchen. La Biblia no está diciendo que yo le dé la espalda al pecador, porque yo desde este púlpito he predicado que debemos amar a las personas y que debemos buscarlos. La Biblia lo que está diciendo es, con la persona que no está dispuesta a cambiar y que llamándose hermano hace todas esas cosas, ni aún compartas la comida. Hermano, ¿por qué la Biblia dice eso? ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque nos van a arrastrar, te van a arrastrar a ti y a mí. Aquí entonces es donde no sabemos acomodar, hermano, lo que el Señor dice de amarnos los unos a los otros. Y entonces es donde alguien pregunta, ¿y dónde está el amor? ¿Acaso en esa iglesia no hay amor? ¿Dónde está el amor entonces que debemos nosotros practicar? Hermano, a una persona que no está dispuesta a arrepentirse, la Biblia dice que tenemos que alejarnos de ella. Si la persona no está dispuesta a corregir y a enderezar sus caminos, y se le ha dicho una, y se le ha dicho dos, y se le ha dicho tres, y no está dispuesta la persona, la Biblia nos recomienda que nosotros tenemos que distanciarnos porque nos van a arrastrar. Hermano, hace tiempo un pastor contaba esta experiencia. Un joven de la iglesia, el pastor lo tuvo que expulsar, sacarlo, echarlo de la iglesia. Eso es algo, hermano, que es muy doloroso. A mí me ha tocado hacerlo y eso no es nada simpático. Cuando una persona, hermano, no quiere cambiar, una persona no quiere corregir, pero sí le gusta andar en el consejo de los malos y le gusta andar en el camino de los pecadores y le gusta sentarse en la silla de los escarnecedores, y se le llama a esa persona con testigos y se le dice, mira, tienes que cambiar tu vida, y la persona no quiere y no quiere. Este pastor cuenta que él personalmente lo tuvo que expulsar. Bueno,
el hombre se fue vociferando, y no solamente se fue, sino se fue hablando mal del pastor, se fue hablando mal de la iglesia y de lo malos que eran porque lo habían echado de la iglesia a él. Entonces pasó un tiempo y el pastor estaba predicando y lo vio entrar, como suele pasar. La gente se va, la gente regresa, la gente se va, la gente regresa, la gente se va, la gente regresa. Y el pastor dice que él lo vio entrar, él siguió predicando, y cuando terminó de predicar, es un pastor serio, es un pastor, lo que les estoy contando no es un invento, es una historia real. Y el joven se le acercó cuando el pastor había terminado y le dijo: pastor, yo quiero pedirle perdón. Ya yo le pedí perdón al Señor, yo actué muy mal, yo actué muy carnal, yo actué muy impulsivo, yo me fui de la iglesia, me fui hablando peste suyo, me fui hablando mal de la iglesia, de los hermanos. Ya yo le pedí perdón al Señor, pero yo necesito pedirle perdón a usted y necesito que me dé una oportunidad para pedirle perdón a la congregación, porque también herí la congregación. El pastor le extiende la mano y le dice: bienvenido a la casa de Dios. ¿Por qué? Dice este pastor, ¿por qué yo extiendo la mano? Porque hay arrepentimiento genuino, un arrepentimiento y un deseo de resarcir. Pero cuando no hay genuino arrepentimiento, hermano, y entramos y salimos y vamos y venimos y nos llamamos hermanos y señalamos y hacemos inclusive burla, eso es sentarse en la silla de los escarnecedores, y eso la Biblia nos dice y nos advierte que no debe ser así. Pero hemos malinterpretado la amistad. Proverbios capítulo 17, versículo 17, fácil de memorizar. Proverbios 17, 17 dice: en todo tiempo ama al amigo. Entonces nosotros decimos, la Biblia dice que en todo tiempo hay que amar al amigo. Vemos al amigo haciendo algo mal, pero como es mi amigo, y si la verdadera amistad, el amigo es amigo en donde sea, decimos, y lo podemos ver haciendo algo malo, y como usted es mi amigo, yo le tapo. No es amistad eso, hermano. No es amistad. A mí me ha tocado, hermano, en la vida cristiana, con amigos que los he visto, o como dice Gálatas capítulo 6, han sido sorprendidos en algún pecado. Y he tenido que hablar con la esposa, y he tenido que hablar con los hijos, y hemos tenido que llamar a la persona y decirle: estás haciendo esto. Entonces ese amigo mío dice: pero si usted es mi amigo, ¿por qué me delató? Usted no podía delatarme a mí porque nosotros somos amigos. Porque soy tu amigo lo hago. Pero hemos entendido mal. Eso en todo tiempo pensamos que así la persona esté haciendo la peor porquería del mundo, yo lo tengo que tapar porque es mi amigo. No. O si es mi esposo, como es mi esposo, yo lo tengo que tapar porque él... No, hermano. No. Si es mi esposa la que está actuando mal, o yo soy el que está actuando mal, ella tiene que hacer lo correcto. Y lo correcto es que nosotros no podemos tapar pecados, hermano. No podemos tapar pecados. En todo tiempo ama al amigo. Porque amo a mi amigo, yo lo tengo que corregir. Pero se va a destruir mi hogar si esto se descubre. No hay nada mejor que hacer lo correcto. Lo correcto es lo que la Biblia nos manda hacer. Amigo, no puedo taparte lo que estás haciendo. Estás actuando mal. Y yo tengo que sacar. Volvamos al Salmo 1, hermano. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, que no anduvo en camino y no se sentó en silla de escarnecedores. Si bien el proceso del pecado para alejarse de Dios, primero comienzo prestando el oído al consejo del malo, al que siembra cizaña, al que habla en contra inclusive de la iglesia, de Dios, de todo lo que Dios ha hecho. Después comienzo a caminar con ellos y al final termino sentado. ¿Sabe que esa silla de escarnecedores que aparece en el Salmo 1 es una silla de juicio? Cuando usted busca en el diccionario qué significa la silla del escarnecedor, es una silla para hacer juicio. Es decir, ya tenemos una silla donde nos sentamos y hacemos juicio sin misericordia con el fin de ofender burlándonos. Eso es un escarnecedor. Eso es un escarnecedor.
Una persona que te viene a hablar mal a ti de un hermano de la iglesia, de un ministro de la iglesia, eso es un escarnecedor y debes tener muchísimo cuidado con eso. Ahora yo pregunto, si no anda en consejo de malos, si no está en el camino de los pecadores y si no se sienta en la silla de los escarnecedores, ¿en qué se ocupa? ¿En qué se ocupa? Bueno, la Biblia ahí mismo nos dice a nosotros en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La delicia no está en el chisme, la delicia no está en hablar mal, la delicia no está en la silla donde se sientan los burladores, la delicia no está en el camino de los pecadores, la delicia no está en el consejo de los malos, la delicia está en la ley de Jehová. Un hijo de Dios verdadero que quiere agradar al Señor no presta su oído al consejo de los malos, no anda en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores, pero sí su delicia está en la Torá. Esa es la palabra que se usa en el hebreo, la Torá, que se refiere a la ley de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Dónde debe estar la delicia tuya y la mía? No en sentarnos a hablar mal de alguien. Este pueblo, hermanos, pregonero, tristemente hace alarde del chisme. Wow, se sienten felices porque el pueblo es chismoso. Y todos los años queman una culebra larguísima, y cada año es más larga y más larga y más larga. Y lo más terrible es que ponen a los niños a cargarlo, a cargar el chisme, y dicen, no, pero es que lo vamos a quemar. Y entonces yo pregunté una vez, porque yo soy de aquí, yo no conocía eso. Y yo le dije, ¿por qué los queman? Porque a partir del 1 de enero el chisme comienza de cero. Vamos a arrancar de cero. Pero la meta es que este año sea más larga. ¿O no es así? Y cada año hacen la culebra más larga y más larga. Y por aquí pasan. Yo espero que tú nunca dejes a tus niños participar de eso. Y si lo has hecho, pídele perdón al Señor. Porque todas esas cosas son sacrificadas a ídolos. Esos sí son ídolos, hermano. Esos sí son ídolos de los cuales nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Yo no me puedo deleitar en un pueblo chismoso, en un pueblo que le gusta el chisme. Les voy a contar algo que me pasó. Yo estaba mandando a lavar el carro y yo me quedé por allá tratando de ayudar. El hermano Orlando me había regalado un poquito de gasoil. Y como no me podía agachar mucho, pues por ahí donde no me agachaba, yo con un trapito ayudaba. Y en eso llegó un señor y le dice al señor que estaba lavando, epa, pero el tipo ese tiene plata, ¿no? Mira el carrazo que se gasta, así lo dijo. Y yo me quedé quietecitico y el muchacho le dijo, ahí está el pastor, ahí está el pastor. Entonces él no hallaba qué hacer, porque él me conoce y yo lo conozco. Entonces él disimuló y dijo, no, la plata que hay en el pueblo. Él sacó otro cuento raro. Chisme, hermano, chisme. Porque no conocen la historia de cómo Dios nos ha bendecido para poder tener el perolito que tenemos. Eso ha sido, mire, sacrificio, años de sacrificio. Vamos por casi 17 años. Entregamos un carrito, lo reparamos, lo arreglamos y ahí está la bendición del Señor. Pero no se puede ver así. Yo tengo que darle a la lengua. Entonces el pueblo, y se goza en aquello. En eso no se gozan los hijos de Dios. Los hijos de Dios, su delicia está en la Torá. La delicia está en la palabra del Señor. Esa ley, dice, su delicia está en la ley, significa precepto, estatuto, especialmente el decálogo o pentateuco, se refiere a la ley de Dios. Algunos la mencionan como la Torá Moshe o la ley de Moisés. ¿Cuál debe ser la delicia de la gente que se congrega en la iglesia Silo? ¿Cuál es la delicia, hermano? ¿El chisme? No, la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué tú y yo, porque yo me meto en ese costal, por qué a veces nos vemos metidos en el chisme? Porque escuchamos el consejo de los malos, porque andamos en el camino con ellos y terminamos sentándonos con ellos en las salas de nuestras casas, hermano. Sentados en las salas de nuestras casas y a veces nos callamos. ¿Y qué sucede con el que se calla? Otorga. ¿Otorga qué? Otorga la razón al que está hablando. Así que no te quedes callado. Si tú
estás viendo que el nombre de Dios está siendo blasfemado, que el nombre de una persona a la cual tú respetas, al cual admiras, un hermano de la iglesia, no sigas ese camino porque vas a ser arrastrado y vas a terminar con el juicio de Dios encima. Esa palabra delicia que aparece ahí significa placer, deseo, cosa valiosa, agradable, complacencia, deleite, gusto, estimar. No anda en consejos, no anda en camino, no se sienta en la silla de los burladores a juzgar, sino todo lo contrario, en la ley está su delicia, en la Biblia está su delicia. Hermano, una pregunta aquí sencillita, ¿la Biblia es tu delicia? ¿Es ese placer que tú sientes por ir a las Escrituras y estudiarla? La primera vez que aparece esta palabra delicia está en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Es una pregunta que el mismo Dios está haciendo. ¿Se complace, se deleita el Señor en los sacrificios más que en la obediencia de la ley o la palabra? No, Dios no se complace en esto, hermano. Dios se complace en que nosotros obedezcamos la palabra. Bienaventurado el varón que su placer, su deseo, su complacencia está en la Torá, en la Biblia, en su palabra. Yo me reviso y yo digo, Juan, el deleite de tu vida, lo que más te gusta, ¿en verdad es la Biblia? Y debo decirles que no. Sería yo un mentiroso decir desde el púlpito, sí, esa es la pasión más grande de mi vida. Quiero que eso sea así, pero no lo he logrado. Yo no lo he podido lograr, hermano. Es una batalla continua todos los días. A veces los niños ya se han acostado y yo los tengo que llamar. Vamos a orar. A veces en la mañana me levanto y es una batalla. Estar pendiente de que la ley de Dios, la palabra, la Biblia, sea mi delicia. Hay algunos que dicen, yo no creo que deba ser así tan exagerado. Ya no creo. Decía papá, bueno es ir a misa, pero no tanto. Él no le gustaba de a mucho. Así que mamá cuando llegaba él le preguntaba. Fue a misa y entonces papá le tocaba ir de vez en cuando. Entonces algunos dicen, yo no creo que eso de estar metido en la Biblia, eso es fanatismo religioso. ¿Será? ¿Y por qué Dios insiste en que nuestra delicia, nuestro gusto, todo sea eso y no otras cosas? Hermanos, ¿para qué ir tanto a la iglesia? ¡Qué aburrido! Eso de estar tanto tiempo en la Biblia, todo el tiempo es la Biblia. En verdad es aburrido un mensaje cargado del conocimiento de la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo nos está hablando. ¿En verdad es aburrido? ¿O es que mi delicia no está en la palabra, mi delicia está en otra cosa? Cuando nosotros nos aburrimos, nos dormimos, nos fastidia, nos molesta, nos incomoda un mensaje lleno y directo del Espíritu Santo, yo debo comenzar a preguntarme, ¿dónde estoy? El Salmo 48 dice, en hacer tu voluntad me agrada. El hacer tu voluntad me agrada. Hermano, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos sentimos llenos, nos sentimos satisfechos, nos sentimos plenos. Pero cuando no hacemos la voluntad de Dios, andamos todo el tiempo con taquicardia, hermano. Una taquicardia espiritual. Cuando usted se aleja de la voluntad de Dios y yo me alejo de la voluntad de Dios, hay algo, hermano, que no nos deja estar tranquilos. ¿Qué es? El Espíritu Santo diciendo, estás mal. Estás alejado de la voluntad de Dios, anda en el consejo de los malos, estás en el camino de los pecadores, estás en la silla de los escarnecedores y uno se siente mal. Si la palabra no es tu delicia, entonces tú y yo somos unos religiosos y no somos salvos. Esto es fuerte, hermano. Si la Biblia, si la palabra de Dios no es lo que tú más anhelas, si el domingo en la mañana, tú dices es domingo en la mañana, yo voy a recibir el mensaje que viene de parte de Dios para mi vida y lo voy a recibir, debemos revisarnos, hermano. Hay algo que me preocupa en estos últimos tiempos que he visto, y es que hay algunos que se autoperciben apóstoles, algunos que se autoperciben o más bien se autonombran apóstoles y se autonombran profetas, cosa que en el análisis y en el estudio de la palabra de Dios y en el tiempo en el que aparecen los verbos
no tenemos apóstoles, no tenemos profetas. El profeta del Antiguo Testamento que tenía la capacidad de ver el futuro dejó de ser con la muerte de los primeros apóstoles. Luego quedó la iglesia, se escribe la Biblia, la palabra de Dios, y el profeta hoy día es el que anuncia lo que ya está escrito, hermano. Entonces hay algunos que se autoperciben y dicen lo siguiente: no todo puede ser Biblia. Escucha esto: Biblia, Biblia, Biblia. Hay otras cosas que podemos introducir. Lo estoy tomando literal de algunos de ellos lo que dicen. Hay otras cosas que podemos introducir. Ellos dicen, bueno, hay gente que se vuelve pura Biblia y no dan lugar al Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Cómo es? Ya va. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos deja la Biblia para que nosotros nos guiemos y entonces yo como autoproclamado profeta o autoproclamado apóstol me atrevo a decir que la gente que es pura Biblia no le da lugar al Espíritu Santo? ¿Quién inspiró la Biblia? ¿Quién la escribió? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. Él es Dios. Entonces, cuando yo expongo y leo la Biblia y la escudriño y la estudio, me estoy llenando del Espíritu Santo. Pero estos autoproclamados profetas y apóstoles dicen que no puede ser pura Biblia. O sea, ¿va a contradecir el Espíritu Santo? Hermanos, vivimos tiempos muy peligrosos. ¿Acaso el Espíritu Santo va a contradecir lo que Él mismo escribió como guía y para que fuera nuestra dirección? No lo va a hacer. ¿Quién es el que está torciendo entonces? El ser humano, que anda en consejo de malos, que anda en camino de pecadores y que se sienta en la silla de los escarnecedores. Hermano, unos pastores se reunieron en una ciudad para tratar un asunto muy complicado, un asunto muy delicado, y uno de ellos se puso en pie y dijo, ¿puedo decir algo? Y el que estaba dirigiendo la reunión, que era un autoproclamado apóstol, le dijo, claro que sí. Entonces el pastor le dijo, vamos a leer la Biblia para ver qué dice ella en cuanto a esta situación que estamos viviendo. En esa ciudad le atañía a todas las iglesias, como por ejemplo, bueno, vamos a reunirnos nosotros los pastores porque hay mucho libertinaje en el pueblo, entonces vamos a reunirnos. Entonces uno de los pastores dice, hermano, vamos a abrir las escrituras a ver qué consejo nos da. Y mire lo que le respondieron. Tú siempre todo lo quieres sacar de la Biblia. Ay, hermano. Yo pregunto, un abogado en cuanto a un caso, ¿qué consulta? Las leyes. Si somos cristianos, hermanos, ¿qué consultamos nosotros? La Biblia, pero la mantenemos cerrada. Y como yo me autonombré apóstol o me autoproclamé profeta, entonces ahora traigo un mensaje fresco de parte de Dios para ustedes, cargado de emociones, cargado de mis experiencias, cargado de lo que me rodea, cargado muchas veces de consejo de malos, de camino de pecadores y de silla de escarnecedores, y yo lo suelto. Esto es lo que Dios dice para el pueblo. Y el que ya dejó escrito, guía fiel. Hermanos, el Salmo 50, versículo 17, a mí me hizo así. Salmo 50, versículo 17 dice, pues tú aborreces la corrección y echas a la espalda mis palabras. Hermano querido, es como que yo agarre una hoja, así, permítame ilustrárselo. Es como que yo agarre un sermón que me están predicando o las escrituras y les haga así. Ni siquiera miro por dónde la estoy echando. Es como que usted esté escuchando una enseñanza, un sermón y agarre y tire hacia atrás. Y usted diga, esto no me interesa nada. Eso es lo que está diciendo el Salmo 50. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras.
Hermano, tenemos una crisis grave a nivel de iglesias en todo el mundo. No queremos escudriñar las Escrituras. Y el salmista nos está diciendo, sino que en la ley, en la Biblia está su delicia. No, ya no queremos eso. Tenemos comezón de oír cuentos, desastres. Viene no sé qué desastre para quién, viene no sé qué, y viene no sé qué, y viene no sé qué. Y agarramos la palabra que ya está escrita por el Espíritu Santo y es la más fiel y la más segura, y la tiramos a la espalda y decimos, no, eso es aburridor, eso que predican ahí, eso es canzones a broma. Hermanos, eso es lo que están haciendo muchos cristianos. El paso 1, estar en el consejo de los malos. Y cuando usted hace el paso 1, inmediatamente se va a dejar arrastrar y va a pasar al paso 2. Ya no solamente va a escuchar, sino que va a andar en el camino. Y cuando siguió el camino, va a terminar sentándose con ellos, hermano. Yo les he contado que yo he tenido que alejarme de algunas amistades en Pregonero y de algunos lugares porque lo arrastran a uno. Lo arrastran a uno a sus chistes, a sus groserías, a sus blasfemias, a sus burlas. Y yo me pregunto, ¿qué hago yo ahí? ¿Me edifica? ¿Me ayuda? No, por el contrario, daña. Hermano, lo que hace el justo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, camino de pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa palabra meditar es una palabra hebrea que se pronuncia algo así como hagá. Escuche lo que es la palabra meditar. Dice que su delicia es la palabra y en ella medita. Esa palabra meditar es pensar de manera profunda, poniendo mucha atención en la palabra con el propósito de cumplirla. Yo le decía a alguien que ella es como cuando a usted le están dando una receta y usted está con los ojos pelados porque no quiere perderse esa receta de algo que a usted le gusta tanto y usted está ahí pendiente. ¿Para qué? Para memorizar esa receta y luego ir a hacerla, ¿sí o no? La palabra meditar es poner atención profunda atención en la palabra de Dios con el propósito de salir de aquí a cumplirla. Eso es meditar. Estamos lejos, hermano. Eso es meditar. Meditar es yo estoy escuchando el sermón, yo estoy escuchando la palabra y estoy pensando profundamente en lo que me están diciendo para salir de este lugar inmediatamente a ponerlo en práctica. Inmediatamente. Pero hermanos, la verdad en el desarrollo de la vida es que nosotros salimos de la iglesia y lo que ponemos en práctica es consejo de malos, camino de pecadores, silla de escarnecedores. Una vez dijo un hermano que el almuerzo preferido de los hermanos de la iglesia los domingos era pastor a la plancha. Pastor a la plancha, es decir, agarran al pastor que predicó y lo ponemos a la plancha y ahí lo vamos dando vuelta. Mientras vamos haciendo el almuerzo vamos hablando de él. Y ahí lo vamos volteando. Ese sí es no sé quién, ese es tal, ese es aquel, ese es aquello. Y ahí nos vamos y hasta le damos brochazos bíblicos. No, y es que nos toca hacer esto porque es que uno tiene que, hermano, eso se llama espíritu de rebeldía que opera en los hijos de desobediencia. Si alguien viene a hablar mal de la iglesia, del pastor, de los líderes, no preste tu oído. No hagas eso. Más bien tu deleite debe estar. Porque hermano, cuando tú haces eso, o cuando alguien viene a tu casa, ¿contra quién están hablando? ¿Contra quién en realidad están hablando? Contra Jehová Dios. Cuando tú te sientas en tu casa y yo hablar mal, por ejemplo, del alcalde, que es una autoridad, de un policía, de un guardia, y yo lo he hecho, hermano, hablar del presidente que ha recibido una autoridad, y no lo estoy defendiendo, ojo, no simpatizo con la administración actual, pero cuando yo me siento en mi casa a hablar mal de una autoridad que ha sido delegada por Dios,
yo estoy cayendo, hermano, en el consejo de los malos, en el camino de los malos, en la silla de los escarnecedores. Entonces mi delicia no es la palabra. Decía en estos días el hermano Alberto que él a veces visita a algunos hermanos y él dice, yo intento hablar de la palabra. Intento y dijo, me sacan el cuerpo. No quieren hablar de la palabra. La palabra no es su delicia. La delicia es esto. El tiempo se me fue. Meditar es poner profunda atención a la palabra de Dios con el propósito de cumplirla. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 148, de día y de noche medito para cumplir, hermano. Y David dice, antes de dormir, yo seguía meditando en tu palabra. Vamos a buscar ese Salmo 119, versículo 148. David está diciendo, mire, yo leí la palabra, como trayéndolo a este contexto, yo leí las escrituras. Y antes de dormirme, antes de que mis ojos se cerraran, yo seguía meditando en ella. Qué hermoso sería que nosotros como hijos de Dios antes de dormir no estemos pensando en lujuria, no estemos pensando en chisme, no estemos pensando en pasiones desordenadas, no estemos pensando en maquinar contra alguien cosas o qué sé yo, o bravo con la esposa, o bravo con los hijos, o bravo con la esposa, sino que antes de dormir yo siga meditando. La palabra meditar tiene que ver con rumiar. Lo que hace la vaca con los compartimentos que tiene, ella saca el pasto y lo va rumiando, lo va rumiando. Usted ve una vaca acostada y la ve con la boca así y todos los cachetes llenos así, porque es el bolo, el pasto le está sacando los nutrientes. La palabra que usted leyó durante el día, lo que usted escuchó, usted antes de cerrar los ojos, dice David, yo sigo meditando, sigo rumiando, le sigo sacando el jugo. Oye, qué manera de dormir tan bonita, hermano. Qué manera de dormir tan hermosa. Josué, en el capítulo 1, versículo 8, dice, para que guardes y hagas conforme a lo que en ella está escrito. Para que guardes y hagas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas. Diga conmigo, para que guardes y hagas, para que guardes y hagas. Nosotros nos hemos convertido solamente para que guardes y se nos olvidó el hagas. Tenemos Biblia, versículos en nuestra cabeza. Yo hay gente que la escucho citar Biblia y citan Biblia y citan Biblia y citan Biblia, pero no hacen. O mejor dicho, no hacemos. Porque yo no me quedo por fuera. Termino diciendo esto, mientras más meditemos en la palabra de Dios, más recursos espirituales vamos a tener para enfrentar las cosas de la vida, para saber tomar decisiones más sabias. Medita en la ley de Jehová de día y de noche, que ella sea tu delicia, que ella sea tu placer, que tú puedas memorizarla, que puedas entenderla, que puedas aplicarla, para que guardes y hagas. Ahorita estás guardando. Yo espero que estés guardando la palabra del Señor. Ese es el deseo de mi corazón, que estés guardando en tu corazón la palabra y no otra cosa. ¿Para qué? Para salir de aquí a hacerla. Esta semana tú dices, esta semana yo tengo que acercarme a la Biblia. Voy a tratar de hacer mi devocional todos los días. Voy a tratar de levantarme y leer, aunque sea un versículo, estudiarla. Saben que yo no estoy muy de acuerdo con eso de la Biblia en un año. La Biblia en un año, corriendo, que tengo que terminarla. No, la Biblia nos dice que la escudriñemos, que bajemos a lo profundo. Cómprate un diccionario bíblico, invierte en una Biblia, en un comentario.
Invierte en algunos recursos para estudio de la Biblia. Asiste los jueves. Este jueves estamos aquí y ya voy a dar los anuncios. Permítame orar. El otro domingo, Dios mediante, terminaremos, hermanos, el Salmo 1, si el Señor nos permite, y estamos aquí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Y luego vienen los resultados que los vamos a ver la otra semana. Dice que será como árbol verde, frondoso, plantado junto a corrientes de agua. Padre, gracias te damos. Señor, una persona que no anda en consejo de malos, que no está en camino de pecadores, que no se sienta en silla de burlones, que medita en la ley de Jehová, que en ella está su delicia. Luego le vienen a esa persona unas bendiciones tan maravillosas que las veremos, Dios mediante, la otra semana. Señor, por favor, ayúdanos a atesorar esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a desechar las personas que, llamándose hermanos, hacen tanto, pero tanto daño a la obra. Encárgate de ellos, Señor. Trata con ellos. Por favor, Señor, ayúdanos a mantener distancia, a orar por ellos, a interceder por ellos. Pero ayúdanos, Señor, a mantener distancia porque vamos a ser arrastrados. Ayúdanos, Señor, a cortar cuando las personas vienen con la intención de hablar mal. Inmediatamente debo alejarme, porque mi delicia no puede estar en eso. Mi delicia está en tu palabra. Mi delicia está en guardar y hacer. Mi delicia está en poner atención profunda en lo que tú estás diciendo para ponerlo en práctica. Primero yo, Señor, te pido que me des la fuerza, la sabiduría y la entereza para amar como tú amas. Señor y Dios, en tus manos está esta iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia diferente, una iglesia cuyas raíces están en la palabra de Dios, cuyas ramas se extienden hacia la alabanza y la adoración del Dios verdadero. Una iglesia que crece hacia adentro en frutos y en servicio al necesitado. Ayúdanos a ser una iglesia fuerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Despedimos la transmisión de los hermanos que estaban conectados a esta hora.